Estamos ya con el procurador. Es todavía procurador José María Cabrera. Un gusto saludarle. Buenos días y bienvenido a Fides. Buenos días, John, y a través de su prestigioso medio un saludo fraternal a todos mis compatriotas bolivianos. Así es, por una situación muy atípica, continúo todavía en el ejercicio del cargo de Procurador General del Estado, porque de manera totalmente inusual, el día viernes, circula por las redes el video que grabamos de la entrevista. Me visitan personeros del Ministerio de la Presidencia acompañado del nuevo procurador designado, Alberto Javier Morales Vargas. Y en esa ocasión yo les expresé mi absoluta cooperación para la asunción inmediata de la nueva autoridad designada, pero que se respete lo que dice el mismo decreto presidencial 4345, que dice en su artículo único: quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor previo cumplimiento de lo establecido por ley. Todo ministro de Estado, todo fiscal general del Estado, todo procurador general del Estado asume el cargo en un acto único: la emisión del decreto de nombramiento y la juramentación de cumplir la Constitución y la ley. En ese momento que presta juramento, se ministra posesión y asume las responsabilidades de Procurador General del Estado. Quisieron, yo no sé por qué, hacer ingresar por la ventana de la institución al doctor Alberto Javier Morales Vargas, de manera que yo estoy presto a que inmediatamente se le tome la posesión en Palacio Quemado por parte de la presidenta constitucional del Estado para que inicie de inmediato también sus funciones. Mientras tanto, no se produzca ese hecho formal esencial, no puedo yo abandonar el cargo y debo seguir para que no haya ni un segundo de interrupción en el mando en la Procuraduría General del Estado. No es doctor José María Cabrera, un tema estrictamente institucional y de respetar la Constitución. Permítame hacer esta pregunta. Es decir, cuando vimos nosotros el video de cómo entran a su oficina, se sientan y dicen, no, usted, aquí está el decreto, aquí está el papel, queda usted destituido y demás. No sé, yo tengo la sensación, aclárame por favor, de que fue una forma bastante especial en que quisieron sacarlo del cargo, en que quieren sacarlo del cargo. Es decir, visitando la su oficina, con no sé si decirle show o no, que se armó en su oficina. Yo lo vi así. Si no es así, acláreme, por favor. Tengo esa pequeña sensación que me está persiguiendo desde el pasado viernes, procurador. Sí, la entrevista fue en términos cordiales, respetuosos. Ellos llegaron a la Procuraduría y yo inmediatamente les concedí entrevista, y las cámaras de grabación las pusimos nosotros. Mi autoridad fue quien dispuso las cámaras de grabación, y al inicio de la grabación les anoticié de que se estaba filmando este acto porque es un tema de interés público y no debe ser de carácter reservado. Y ellos también, con mucha educación, el funcionario de presidencia me hace entrega, no me dice ninguna palabra de destitución, pero me hace entrega del decreto presidencial donde se nombra, se designa por parte de la presidenta Yanine Áñez al nuevo procurador. Y en ese momento yo también le replico con toda educación de que obviamente no puedo estar menos que estar conforme y respetar el decreto presidencial, pero también me corresponde hacer prevalecer hasta el último instante la Constitución, las leyes y el respeto a las instituciones. El Procurador General del Estado entrante tiene que entrar por la puerta grande de la institución y no por la ventana. ¿Por qué no querían administrarle posesión? ¿Cuál era la desesperación por inmediatamente cesar en las funciones al suscrito Procurador Cabrera? Yo lo denuncié un día antes de la remoción, el día jueves, que el ministro de Gobierno Arturo Murillo Pritchik, afectado por dos cuestionamientos muy serios de la Procuraduría General del Estado, había pedido, enfurecido y vehementemente, a la presidenta Yanine la remoción del suscrito procurador por el cumplimiento de mis funciones constitucionales de investigar casos de corrupción y por el cumplimiento de mis funciones constitucionales de defender el patrimonio de los bolivianos, en este caso de la empresa ENDE que se pretendía privatizar. A ver, doctor, ¿cómo fue este tema de ENDE? ENDE y las acciones se las devuelve a los cochabambinos, es lo último que sabemos de noticias, para tratar de entender dónde está la desesperación de sacarlo por este tema, las acciones de la Empresa Nacional de Electricidad. Eso no es cierto, no se está devolviendo a los cochabambinos nada. En ejercicio cotidiano de mis funciones como Procurador General del Estado, el pasado día viernes 11 de septiembre, se nos convoca a una reunión
de vía Zoom de la UDAPE, que es la unidad técnica que analiza los proyectos de decreto supremo antes de que sean remitidos al gabinete de los ministros. En esa reunión, de manera sorpresiva, conocemos que se estaba tratando por la vía rápida, que no es el procedimiento para esta temática, por la vía rápida, un proyecto de decreto supremo a iniciativa del ministro de Gobierno Arturo Murillo Priti, sobre una reversión o dejar sin efecto la nacionalización que hace 10 años atrás el Estado boliviano hizo respecto de ELFEC. Esto no le corresponde al Ministerio de Gobierno, en todo caso es el Ministerio de Energías, que tiene función en materia de empresas de electricidad, quien tuviera que haberlo promovido. En ese momento la Procuraduría formuló varias observaciones de estricto derecho, tanto en aspectos formales, que son esenciales, como también en aspectos de fondo. Por razones de tiempo creo que no podremos indicar el tema de las formalidades, me refiero directamente a los aspectos sustantivos y de contenido. Bajo el simple argumento de que habría sido ilegal la nacionalización de ELFEC, este decreto supremo volvía a manos privadas lo que actualmente es propiedad del Estado boliviano. Pero no habían respuestas a algunas preguntas. Si fuera ilegal esa nacionalización 10 años atrás ocurrida, todas las inversiones que el Estado boliviano y ENDE hizo en ELFEC, en ENDE Corporación, ahora se están transfiriendo a título gratuito, se está regalando la inversión de 10 años que hizo ENDE y el Estado boliviano. No hay respuesta para esa pregunta. De igual manera, si se alega que fue ilegal la nacionalización y ahora se la está retrotrayendo, entonces las utilidades percibidas en estos 10 años han sido ilegalmente percibidas por el Estado y deben devolverse. ¿Tienen los privados el derecho también a reclamar esas utilidades no percibidas? Es una pregunta muy importante que tampoco tenía respuesta. ¿Acaso el órgano ejecutivo tiene competencia para calificar la legalidad o ilegalidad de un acto? De ninguna manera. Solamente un juez puede declarar legalidad o ilegalidad, no el órgano ejecutivo. Un elemento muy importante, Bolivia actualmente enfrenta por $2.000 millones 4 juicios arbitrales por actos de nacionalización en tribunales internacionales. Si ahora el gobierno de Bolivia de manera ligera afirma por acto propio, sea quien sea el gobierno de turno, que un acto de nacionalización simple y llanamente es ilegal, eso va a constituir automáticamente un precedente, que van a presentarse en los 4 juicios arbitrales y va a poner en riesgo $2.000 millones en la defensa de Bolivia ante estrados internacionales. Sea dicho de paso, jamás nunca va a ser ilegal un acto de nacionalización, es un acto de soberanía. Todos los países del mundo, en algún momento de su historia, incluido Estados Unidos de Norteamérica en la década de los años 30 del pasado siglo, han hecho nacionalizaciones. Lo único que implica que el Estado que nacionaliza tiene que indemnizar al particular, al privado afectado. Esos son los cuestionamientos de fondo que no tuvieron respuesta. Y además se utilizaba una terminología de restituir el paquete accionario. Cuando una propiedad del Estado es transferida y pasa a manos privadas particulares, se llama privatización. Y a la inversa, cuando una propiedad de particulares se transfiere al Estado, se llama nacionalización, expropiación o estatización. Esas son las figuras. Pero este proyecto de decreto supremo trataba, ¿no es cierto?, de encubrir la verdadera operación jurídica con un eufemismo de restituir acciones. Son cuestionamientos que de manera cotidiana lo plasmamos en la reunión de la UDAPE del 11 de septiembre, del viernes, consta en la nota del acta de la reunión, y al día hábil siguiente, lunes 14 de septiembre, lo hicimos constar por escrito, ¿no?, mediante nota. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el mismo lunes 14 de septiembre, el mismo ministro Arturo Murillo, junto con la presidenta Yanine, en la efeméride de Cochabamba, anuncian que la medida se había concretado, causando la sorpresa del gobierno nacional. Hasta el día de hoy, John, no existe el texto de ese decreto supremo. Cada día, luego del 14 de septiembre, corrieron diferentes versiones del decreto supremo y en su sano juicio, ninguno de los otros 16 ministros, miembros del gabinete ministerial, van a estar dispuestos a firmar ese decreto porque causa grave daño al Estado nacional. Doctor, ayúdame a entender esto, por favor. Áñez devuelve a la eléctrica ELFEC Cochabamba acciones nacionalizadas y administradas por ENDE. Eso se le dio a los cochabambinos el día de su aniversario, le reitero.
Áñez devuelve a la eléctrica Elfe Cochabamba acciones nacionalizadas y administradas por Ende. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Como una precipitación del ministro Arturo Murillo en hacer un anuncio a una iniciativa muy ligera, muy irresponsable, que el mismo día viernes, de manera normal y cotidiana, fue cuestionada por aspectos jurídicos por la Procuraduría General del Estado, y de manera que se sorprende a toda la población y a las mismas instancias gubernamentales con este precipitado anuncio. No existe actualmente ese decreto supremo, nunca vio a luz esa medida porque precisamente tiene observaciones de fondo, inclusive que son insalvables. Reitero, ninguno de los otros ministros en su sano juicio van a estar dispuestos a firmar ese decreto supremo que en realidad lo que pretende hacer es privatizar nuevamente a una empresa nacional de electrificación que es estratégica y que pertenece a todos los bolivianos, incluidos al pueblo cochabambino. Ok, entonces este acto de devolución de estas acciones nacionalizadas y administradas por Ende no es válido. No es válido este acto. No existe el acto. Se lo anunció, pero nunca existió. Caray. Y eso fue la furia del ministro Murillo. Se vio abortado y descubierto esta iniciativa tan irresponsable que causaba graves daños al Estado, de manera que eso causó el enfurecimiento del ministro Murillo en contra del suscrito procurador. Ese fue el primer episodio. Y la gota que colmó el vaso fue el día de jueves, cuando termino mi comparecencia ante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigaba el caso de corrupción de gases lacrimógenos. Ni bien termino mi comparecencia informando las actuaciones que la Procuraduría General del Estado de Investigación había hecho en ese caso, recibo las versiones de varias autoridades del órgano ejecutivo que me indicaban que el ministro Murillo estaba furibundo y que le estaba requiriendo con vehemencia a la presidenta Áñez que proceda a la remoción del suscrito procurador. Lo denuncié el mismo jueves al finalizar la tarde y mire usted cómo al siguiente día, viernes, al promediar las 11 de la mañana, ya me visitan con el decreto presidencial. Es tremendo para la democracia boliviana, no es un tema personal en absoluto, tremendo para la democracia boliviana de que se remueva a un procurador general del Estado por ejercer de manera independiente y transparente sus funciones constitucionales. Doctor Cabrera, ¿qué hay con el tema de la adquisición de gases lacrimógenos a esta empresa Tactical Solutions? Usted estaba investigando este caso que también atañe al ministro de Gobierno. Así es, desde el 24 de junio de este año, de oficio, la Procuraduría General del Estado ha abierto una investigación propia, autónoma, jurídica, y se le emitió requerimientos procuradoriales de información a los dos ministerios involucrados, al Ministerio de Defensa, y el ministro López dio respuesta y ha remitido a la Procuraduría toda una carpeta con todos los antecedentes e incluso documentación adicional que se ha solicitado. Este acto del ministro de Defensa no es un acto de generosidad, es una obligación constitucional. El artículo 231, numeral 4 de la Constitución establece que es inexcusable el cumplimiento de información que requiere la Procuraduría General del Estado en investigación de actos de corrupción. Es una obligación y un deber constitucional. A diferencia del ministro López, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prichtix, en 4 meses, desde el 24 de junio a la fecha, no ha remitido ni una sola hoja, ni un solo papel. Días antes se le emitió el segundo requerimiento procuradorial, observándole esa falta, y esta es la antesala, es la actuación previa a la interposición de la denuncia por la comisión de delitos, de incumplimiento de deberes, impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas y obstaculización a la justicia. Viéndose el ministro Arturo Murillo Prichtix acorralado por esta actuación de investigación jurídica independiente de la Procuraduría, tuvo a bien reclamarle a la presidenta Áñez la remoción inmediata del Procurador General del Estado. Vaya poder del ministro de Gobierno, ¿no? Para pedir su destitución y que ésta se haga inmediatamente efectiva, procurador. Así es, el pueblo de Bolivia heroicamente luchó en octubre y noviembre en contra de aquellas autoridades de turno que se creen por encima de la Constitución, por encima de las leyes y que no tienen que respetar a las instituciones y a las autoridades. Así como Evo Morales actuaba en ese sentido de abuso de autoridad y desprecio por la Constitución y las leyes,
en el mismo sentido está actuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prizpi. Doctor, a ver, ayer tuvimos una entrevista con el ministro de Gobierno, entrevista que vamos a pasar en minutos en Fides. Pero no puedo dejar pasar más bien este dato, que el ministro va a decirlo en cuestión de minutos en esta grabación que tuvimos ayer. ¿Usted se reunió con Eva Copa el pasado martes? No, de ninguna manera. Con mi vecina de barrio, porque la Procuraduría tiene su sede principal en la ciudad del Alto, no he tenido contacto con la senadora Eva Copas desde prácticamente nunca en la institución, y la última vez que tuve la oportunidad de compartir el mismo ambiente con ella fue antes de la cuarentena rígida, cuando tuvimos una reunión de la Cumbre de Justicia que convoca el Ministerio de Justicia. Doctor, algunas denuncias que escuchará por parte del ministro en cuestión de minutos es que usted se reúne con gente del MAS para perjudicar al gobierno. Se lo pregunto. En absoluto. El día de ayer el ministro Murillo retuiteó en su cuenta de Twitter una acusación de que sería la última estocada del camachismo a la presidenta Áñez, y coloca la noticia del Procurador General del Estado. Entonces, cuando no se tiene argumentos, querido John, para replicar estas acusaciones de derecho que estoy explicando ante la ciudadanía, se recurre al insulto y se incurre en la calumnia. Yo no me he reunido con la senadora Eva Copa, y si tuviera que haberme reunido, pues serían en funciones institucionales, que tampoco fuera ningún secreto, pero no he tenido la ocasión. Desde aproximadamente febrero, en una reunión en el Ministerio de Justicia, junto con otras autoridades del ámbito de la justicia, fue la última oportunidad que tuve ocasión de compartir el mismo ambiente con la senadora Eva Copa. Procurador, muchísimas gracias. Le agradecemos por esta entrevista en Fides. Le mandamos un fuerte abrazo. Le invito a ver la entrevista con el ministro de Gobierno en los siguientes minutos. Le agradezco mucho. Y un saludo a todos mis compatriotas bolivianos. Lo escuchamos todavía, doctor José María Cabrera. Adelante, disculpe. No, un saludo a mis compatriotas bolivianos ya para concluir, y indicarles que me voy con la profunda satisfacción del deber cumplido. En estos cortos 9 meses de ejercicio he dado cumplimiento a lo que dice el artículo 229, que es defender de manera independiente y sin ninguna consideración política los altos intereses de Bolivia, y es testigo la ciudadanía. Lo hemos hecho de manera transparente. En cortitos días más, este 28 de septiembre, en 7 días, Bolivia tiene que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de derecho humano a la reelección indefinida. Tenemos también pendiente el caso de Corte Penal Internacional de La Haya. Mal podrían acusar de masista al Procurador General, que ha denunciado a Evo Morales Ayma por delitos de lesa humanidad por acto inhumano en La Haya. Y bueno, quedan en la agenda una serie de investigaciones, caso YPFB. Un día antes de concluir mi gestión, emití el dictamen final del caso Respiradores Españoles. Está colgado en la página web institucional todavía de la Procuraduría. Espero que el próximo procurador no lo baje de la red. Y bueno, ante esa situación, agradecer al pueblo de Bolivia por estos 9 meses que hemos podido ejercer esta función con honestidad. Muchas gracias y buenos días. Doctor José María Cabrera, procurador boliviano, muchísimas gracias.